¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Sueños sin Fronteras, desde aquí, desde Montreal, Canadá. Y hoy, amigos, como siempre, como en cada capítulo, trato de presentarles información que de verdad sea de contenido para ustedes, que lo puedan utilizar como herramienta de salud, información, etcétera. No importa, pero de verdad trato de que mis invitados de verdad les den un sostén y pues que sea de ayuda para ustedes. Y hoy no es la excepción. Hoy tengo una persona de verdad que cuando yo la escuché en una conferencia me impactó y estoy segura de que a ustedes también les va a impactar. Está con nosotros Vanessa Duarte. Bienvenida, Vanessa. ¿Cómo estás? Hola. Bienvenida a tu podcast Sueños sin Fronteras. Gracias por la invitación. Me siento honrada y de verdad me alegró muchísimo que pudiésemos hacer contacto el día de la conferencia y que bueno, me hayas invitado. Estoy complacida de estar aquí. No, pues para mí, créeme que cuando yo escuché tu ponencia, yo dije, wow, esa es una información que la gente tiene que conocer. Yo entiendo que quizá ya tengas una comunidad que te sigue, que consulta contigo, pero esto tiene que ir más allá, Vanessa, porque estamos hablando de un tema que cambia vidas desde el punto de vista de la salud. Pero bueno, amigos, ya ustedes van a saber de qué se trata, pero quédense, de verdad, porque esta información les va a cambiar su vida. Vanessa, empecemos. ¿De dónde vienes, Vane? Vengo de Venezuela. Soy originaria de Venezuela y tengo ya 9 años viviendo aquí en Montreal. ¿Qué profesión tienes, Vane? Bueno, estudié química. Cuando era pequeña quería estudiar medicina. Siempre me ha encantado todo el tema de la salud, pero luego me di cuenta que el tema de la sangre no era lo mío y entonces le pregunté a mi papá, ¿tengo que hacer cirugías siempre? Mi papá me dijo, sí, tienes que pasar por el lado de cirugías para graduarte como médico. Y entonces le dije, guíame de qué otra cosa puedo estudiar. En algún momento estuve pensando en nutrición, pero yo siempre fui muy buena como para los números, matemática, física, química. Y mi papá me dijo, química puede ser algo. Y entonces, claro, indagando, porque cuando uno tiene 15, 16 años que tiene que elegir qué estudiar, tampoco sabe mucho. Mi papá fue una gran guía para mí en eso. Me explicó, puedes trabajar en industria farmacéutica, puedes trabajar en industria de alimentos. Entonces, el saber cómo se hacían las cosas me gustaba. Mi papá me dijo, la industria farmacéutica hace investigaciones hacia el cáncer. Entonces eso yo decía, bueno, es una manera en la que también, con mis habilidades, digamos, numéricas o esas habilidades que iban más inclinadas a la ciencia, podía ayudar a las personas a sanar. En el momento me interesó mucho lo del tema del cáncer. Además, cuando estaba en el colegio, la mamá de mi mejor amiga del colegio estaba sufriendo de cáncer justo en ese momento. Entonces, era algo que incluso me impulsaba a que sería bonito poder aportar desde el conocimiento o desde el estudio. Y entonces, bueno, por eso estudié química. Fue de hecho lo que me ayudó a venirme a Montreal, porque era una de las carreras en el momento en el que yo decidí. ¿Lo estudiaste en Venezuela? Lo estudié en Venezuela. Okay. Lo estudié en la Universidad Central de Venezuela, es una de las mejores universidades en Venezuela. Y bueno, cuando terminé de estudiar química, empecé a trabajar en farmacéutica. Trabajé un tiempo en farmacéutica, aproximadamente un año. Sinceramente, la dinámica me di cuenta que no era desde el punto donde yo quería aportar. Y bueno, luego empecé a hacer trabajé en un instituto de investigación y luego empecé a hacer todos como mis papeles para venirme. Y fue, bueno, como te comentaba, química fue una de las cosas que me ayudó a venirme porque era una de las carreras como que más solicitadas en ese momento aquí en Quebec. Y en todo ese proceso que estaba haciendo mi residencia, que empecé a estudiar francés, empecé a estudiar inglés y todos los idiomas, una de las cosas que hice fue trabajar en la industria de alimentos. Entonces, cuando llegué aquí, dije, no quiero trabajar en farmacéutica, quiero trabajar en alimentos. Okay. Y porque para mí era una manera, había estado trabajando mucho en Venezuela, relacionado al tema del libre de gluten, las personas que tuviesen sensibilidad alimentaria. O sea, era un tema que estaba empezando como a sonar o a llegar a mí, la verdad. Y dije, sería bonito poder aportar desde la industria de alimentos para aquellas personas que sean sensibles, que sean alérgicas, poder hacer alimentos que sean sanos, pero que sean libres de gluten y que tengan buen sabor, que tengan como buena textura, buen sabor y sean sanos, no sean llenos de aditivos. Y bueno, me especialicé aquí en la Universidad de McGill en Ciencias de los Alimentos. Y allí empecé a ver nutrición. No era obligatoria, de hecho era una electiva, pero como era algo que ya me llamaba la atención, empecé a hacerlo. Claro. Y en ese momento, paralelamente a ese momento, mi papá ya había estado tiempo sufriendo con una gran cantidad de síntomas que
como que ningún médico le terminaba de dar como una causa de sus síntomas, entonces tenía como una pastilla para cada síntoma. Tenía dolor de cabeza, pastillas para el dolor de cabeza. Tenía la tensión alta, pastillas para la tensión alta. Y así consecutivamente. Claro. Entonces, hasta que llegó el punto en el que le dieron un diagnóstico y era artritis reumatoides, Wow. autoinmune. Entonces, era una enfermedad autoinmune y en el momento en el que le dieron el diagnóstico se sentía más como una condena. Porque la verdad era como, bueno, tienes artritis y básicamente no hay cura, o sea, tienes que rogar porque las manos no se te empiecen a deformar, los pies no se te empiezan a deformar. Entonces fue muy duro, mi papá le costó mucho, además mi papá trabajaba con informática, trabajaba con sus manos básicamente y eso era algo que le estaba empezando a afectar. Y empecé entonces a ver nutrición por eso, porque yo dije, bueno, quiero aprender de cómo la comida puede ayudar al cuerpo. Y eso me abrió como toda una puerta porque me empecé a dar cuenta de que empecé a estudiar más, empecé a leer libros acerca de nutrición, sistema inmunológico, el metabolismo, enfermedades autoinmunes. Entonces cada vez que me iba metiendo me daba cuenta que menos sabía, entonces como que más quería saber y decidí finalmente certificarme como coach en nutrición funcional. Al principio era más para aprender a ayudar a mi papá, claro. Pero claro, cuando descubres todo un mundo y te das cuenta que hay posibilidad de, como decías, cambiar vidas, de ayudar a las personas a tener más calidad de vida, dije, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, yo pensé que ya quizás mi tope de estudio había superado, porque además yo había hecho un máster en Venezuela antes de venirme, y dije, no, yo quiero, siento que me falta muchísimo por aprender y creo que esto es increíble porque es una manera en la que puedes ayudar a personas. Claro, en la industria de alimentos me parecía que yo podía ofrecer soluciones a las personas en los supermercados y de hecho yo he trabajado aquí en empresas de bebidas y hay bebidas que encuentras en los supermercados que fui yo quien las hice. Sin embargo, yo sentía que quería ayudar de una manera más cercana. Claro. Quería ayudar a que la persona se sanara y a darle esperanzas a personas que estaban en la situación en la que estaba mi papá para que pudiesen tener más calidad de vida. Ven, amigos, ¿por qué les estoy diciendo que este podcast de verdad va a impactar sus vidas? Porque si tú eres la persona que está padeciendo alguna enfermedad de cualquier tipo que sea, o tienes un familiar que esté pasando por una situación, quédate, síguete quedando, porque esta información, de verdad, yo la considero en lo personal oro. Pero bueno, Vané, te llega esta inquietud y tú vas descubriendo que lo que comemos es una de las principales causas de ocasionarnos un desequilibrio a nivel de salud. Sí, de hecho, una de las cosas que, claro, yo empiezo a buscar toda esta información por mi papá, pero resulta que una de las cosas que tuve toda la vida fue dolor de estómago, desde niña siempre he sufrido dolor de estómago, pero hay un punto en el que, igual mi mamá me llamó un montón de médicos, nunca encontraron como nada, habían personas que decían, capaz lo hace por llamar la atención, o sea, al final tuve como un poco de frustración allí, claro. Y es como que me acostumbré, es como, bueno, mira, esto fue lo que a mí me tocó y ya, tengo que vivir con este dolor. Por ejemplo, yo era de las personas que si tenía hambre, me daba un dolor de estómago, pero horrible, llegaba al punto en que me irritaba enormemente, me malhumoraba. Entonces, pero aprendí como a manejarlo de alguna manera o a sobrevivir con ello y también después sufrí dolores de cabeza, pero cosas que en algún momento yo iba como, bueno, además yo trabajé en farmacéutica y sabía cómo usar medicinas, entonces era como, ok, me tomo una pastilla para el dolor de cabeza, me tomo una pastilla para el dolor de estómago. Pero no es la solución, Vanessa. No, por supuesto que no, pero en aquel momento yo no lo sabía. Claro. Entonces, yo creía que sí era la solución. De hecho, como muchas personas creen que es la solución. Por la formación, claro. Claro, o sea, yo decía que bueno, poder trabajar en un sitio donde sepas que te puedes tomar y después cuando vienes a ver, claro, el tema es que eso es como que si tengas una gotera en el techo y esté cayendo la gota, uno coloca un balde de agua, uno retiene la gota. Pero esa no es la solución, hay que arreglar el techo en algún momento. Y bueno, cuando uno se toma una pastilla, básicamente es como colocar el balde de agua para recoger el agua. Hay que buscar la Totalmente. Causa. Entonces, claro, cuando empecé a estudiar todo esto, me di cuenta que la inflamación, que era algo que yo no había escuchado como, digamos, como enfermedad, como Estamos hablando de la inflamación celular. Voy a eso, o sea, yo descubrí que existía lo que se llama inflamación crónica. Ok. Y fue muy interesante porque, como te decía, cada vez que iba aprendiendo sentía como que cada vez sabía menos, porque era como ir abriendo capas y capas. Entonces yo empecé a ¿qué es esto de la inflamación? Entonces empecé a formarme acerca de eso. Y me di cuenta que la inflamación puede suceder en diferentes niveles. Perfecto. Y la primera es que es un mecanismo reparador. O sea, por ejemplo, cuando nos cortamos un dedo, se te inflama un poco. Okay. Entonces el cuerpo está reparando, está enviando células allí para que repare esa herida. Cuando te tuerces un tobillo, se te inflama. Y es como que el cuerpo diciéndote, mira, estamos mandando células para que se reparen, no te muevas mucho. El problema está cuando el cuerpo tiene que hacer este mecanismo
cada día o cada hora, o sea, mandando células a reparar, entonces se vuelve la inflamación crónica. Y es como una especie de congestión que hay en el cuerpo. Entonces el cuerpo se encarga de hacer lo urgente en vez de hacer lo importante. O sea, no quiero pensar como, si veo desde el exterior cómo funciona el cuerpo, imagínate el cuerpo estresado. Total. De estar atacando por todos lados. Sí, ¿no? Imagínate que tú, por ejemplo, estás en un trabajo y sales a las 5 de la tarde y llega tu jefe y te dice a las 4:30, necesito que tengas un reporte ya para las 5. Tú dices, bueno, hoy lo puedo hacer. Me parece injusto que me pidan algo a tan última hora, pero bueno, está bien, yo lo voy a hacer. Imagínate que tu jefe te hace esto todos los días. Entonces, en algún momento tú tienes que estar viviendo en estrés constante porque tienes poco tiempo para resolver, pero tienes que resolver, estás en esto todos los días, pero además tienes un montón de cosas importantes que hacer, pero no tienes tiempo porque te están poniendo tareas urgentes todos los días. Entonces, claro, en algún momento el cuerpo está estresado y no hace lo que debe hacer. No cumple con todas sus funciones. No le estoy dando la oportunidad de hacerlo. Claro. No cumple con todas sus funciones. Entonces, es allí donde se empieza a generar la inflamación crónica y es allí donde se empiezan a generar desbalances en diferentes sistemas del cuerpo. Puede ser en el sistema endocrino, en el sistema de la insulina, dependiendo digamos, el ritmo de vida de la persona, la combinación entre la genética, el ritmo de vida de la persona, quizás cómo come, cómo vive, el ambiente en el que esté rodeado, la carga tóxica del ambiente está rodeado, todo eso va a hacer... Todo eso influye. Todo influye. Entonces, de eso va a depender que hayan personas que tengan, por ejemplo, sistema musculoesquelético inflamado. ¿Qué significa sistema musculoesquelético? Básicamente, todo lo que tiene que ver con brazos, articulaciones. Entonces, es allí donde se puede producir a largo plazo una enfermedad autoinmune como la artritis. Claro. Y el sistema inmunológico, que es a mí me gusta decir que el sistema inmunológico es como tu fuerza armada. Es como ese escudo protector que tú tienes. Pero en algún momento es que como lo tienes todo el tiempo bajo un nivel de estrés que decide voltearse, entonces en lugar de protegerte, te ataca y es como si te diese un golpe de estado. Y entonces es allí donde se generan las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, la artritis, el sistema inmune empieza a comerse el cartílago y por eso tienes dolor articular, claro. Y por eso los huesos empiezan a chocar y entonces el cuerpo trata de adaptarse a esa nueva estructura y empieza a deformarse. Con la tiroiditis Hashimoto es porque el sistema inmune te ataca la tiroides. Hay algo que se llama síndrome de Sjögren, nunca sé si lo pronuncio bien para ser sincera, que es como que las mucosas, se te secan muchísimo las mucosas, te ataca las mucosas, entonces tienes resequedad extrema en los ojos, boca y así consecutivamente. En la diabetes sucede con el tema de la insulina. El páncreas se ve afectado, el hígado también, entonces dejas de producir insulina. O generas en exceso, ¿no? Que es también, exacto. Wow. Bueno, entonces partimos de que tú veías a tu papá con dolores extremos, tomando medicamentos y te comienzas a involucrar y es cuando descubres todo esto. Sí. Una de las cosas que vi es que, claro, yo tenía como un afán de buscar soluciones para mi papá. Una de las cosas es que yo me había venido de Venezuela ya. Yo estaba aquí. Tu papá estaba ahí. Y mi papá estaba en Caracas, en Venezuela. Entonces, claro, mi afán es, yo no estoy cerca, o sea, yo ni siquiera puedo estar cerca para apoyar a mi mamá, a ayudarlo. Claro. Entonces, claro, para mí también era una especie de culpa. Y digo, bueno, ¿desde dónde puedo aportar yo? Porque yo dije, ya me vine, yo tengo que vivir con mi decisión, tampoco puedo andar cargada de culpa todos los días. Entonces yo decía, ¿desde dónde puedo aportar yo? Bueno, lo que yo sé hacer es aprender. Y desde el conocimiento y como que mi enfoque científico. Entonces eso fue lo que yo hice, empezar a buscar artículos científicos, libros, doctores, referentes, o sea, empecé a estudiar para tener como un marco de cómo puedo ayudar a las personas. Y el tema fue que buscando soluciones para mi papá, una de las cosas que yo descubrí es que yo también estaba inflamada, que esos dolores de estómago que yo había tenido por mucho tiempo tenían una razón, que los dolores de cabeza que tenía todos los días no eran normal. Claro. Que ser irritable tampoco es normal, que a veces, nos dicen, las mujeres somos hormonales. Sí, es cierto, somos hormonales, pero tener las hormonas desbalanceadas no es normal. Entonces, creo que el hecho de que sea común nos ha hecho normalizarlo. Exacto. Entonces, sí, el que haya cada día más personas padeciendo esto, lo tomamos como tú dices, común, pero no es normal, no es natural de nuestro organismo. Hola hermosa comunidad de Soñador Sin Fronteras, te saluda tu amiga Maribel Martínez del podcast
Sueños sin fronteras. Y hoy estoy aquí solamente para hacerte una atenta invitación. Este canal necesita que te suscribas, que le des like, que compartas, que hagas comentarios. ¿Por qué? Porque estas historias merecen ser contadas y conocidas por todo el mundo. Así que te pido que le des like, que te suscribas, que comentes en la plataforma de YouTube o Spotify. Recuerda que dar es recibir y mi más sincero y grande deseo es que todos tus sueños se conviertan en realidad porque te lo mereces. De corazón, tu amiga Maribel Martínez. Hasta pronto. Entonces, claro, a mí me impresionó mucho porque recuerdo que una vez leí un libro que se llamaba, estoy tratando de acordarme el nombre preciso, pero era como cómo liberarte del estrés, algo así. Era un libro pequeño y tenía un cuestionario. Yo tenía todos los checks. O sea, si el libro del cuestionario tenía como 20 marcas, yo tenía 19. Exacto. O sea, era, ¿tienes dolor de cabeza? Un Check. checklist. ¿Tienes dolor de cabeza articular? Check. ¿Tienes dolor muscular? Check. O sea, todos. De verdad, era increíble. Yo decía, no, puede ser. Y estaba súper joven. Entonces, no, era increíble de verdad la cantidad de checks. Y después me pasó lo mismo cuando empecé a ver, ok, ¿cuáles son los signos de inflamación? Entonces, cuando empecé a ver, bueno, agarré un libro de sintomatología, ok, vamos a ver en el sistema musculoesquelético, no tenía tanto check, pero en el sistema digestivo tenía un montón de check, en el sistema hormonal tenía un montón de check, y así. Entonces yo dije, ok, yo estoy inflamada también, o sea, mis dolores de cabeza no son normales, ni tampoco tengo que acostumbrarme a vivir con ellos. Y fue allí donde yo decidí, ok, yo quiero ayudar a mi papá, pero ¿cómo yo ayudo a mi papá si no me ayudo a mí primero? Claro. Entonces decidí empezar a tener una vida antiinflamatoria. Yo comía muchísimo dulce, amaba el dulce. De hecho, algo que era como que me caracterizaba era ser dulcera. O sea, era como descripción de Vanessa es dulcera. O sea, era parte de la descripción. ¿Te comías dulces, pasteles? Sí, me gustan mucho los postres. Okay. O sea, por ejemplo, tortas. No había como un límite. O sea, yo me podía comer una torta completa sin problema. Torta, chicos, recuerdan que en Venezuela sí. Es el pastel, ¿ah? O sea, es no importante. torta para los mexicanos. Es importante esa aclaratoria. Pero que también afecta porque son harinas. Sí, exacto. Es harina blanca, pero es importante porque, claro, no es dulce, no es postre. Sí, para ustedes queque también. Sí, es pastel, nosotros le decimos pastel, pero bueno, ya pusimos en contexto. Es el dulce, sí, bueno, chocolates, por lo menos hoy como chocolate, me sigue encantando el chocolate, pero me como un chocolate negro. Pero ya hay una calidad de chocolate que hay que consumir. Exacto, claro. Entonces, claro, yo comía cualquier chocolate, o sea, cualquiera de todos los que uno puede ver en un supermercado, todos los comía. Entonces, tanto así que mi familia, cuando yo era niña, me llamaba Melo, porque de pequeña siempre pedía caramelo. Entonces le iba pidiendo a mis tías caramelo, Melo, pero ¿sabes? Cuando uno es niño corta las palabras. Claro. Melo, entonces mi familia materna, mis tías, mis primos me llaman Melo, de tanto que comía caramelo. Entonces, ya sabían qué regalarte. No, el dulce, o sea, yo tengo, una vez, nunca se me va a olvidar, en un cumpleaños tenía 5 tortas de cumpleaños. Y éramos como 12 personas en el cumpleaños. Claro. Porque, claro, la gente sabía tanto que me gustaba el dulce que era bonito. No lo hacían con la intención de dañarte. No, claro, te regalan lo que te gusta. Claro, además, también uno no lo sabe. O sea, entonces, o sea, como tú lo ves, yo veo esa foto y me parece lindo, me parece bonito tener tantas tortas, pero pienso y digo, ¿cómo me comía todos esos dulces? Y bueno, afortunadamente no tuviste ningún problema con la diabetes, ¿no? Ni no, pero hubiese podido tener. Claro. Porque mi abuela tuvo diabetes. Perfecto. Mi abuela tuvo diabetes, mi abuela fue hipertensa, mi papá fue hipertenso, mi tía paterna es hipertensa. Entonces, y una de las cosas que mucha gente no sabe es que la hipertensión está más ligada al azúcar que a la sal. Exacto. Entonces, y eso es una de las cosas que la gente todavía, a mí me parece que está en alto desconocimiento. Que la hipertensión es más culpa del azúcar que de la sal. Yo por eso, amigos, de verdad, cuando yo escuché a Vanessa en esta ponencia, yo casi, de verdad, entré en éxtasis cuando escuché que alguien con una formación, porque luego les voy a platicar, científica, estaba dando esa información, porque yo como humana, por una cuestión de que viví muchísimo tiempo con esta condición de diabetes, más de 20 años, yo he revertido la diabetes, Vané, de manera empírica, porque yo vi cómo mi mamá terminó en un hospital y yo no quería terminar así.
Y gracias a Dios, a mi conciencia y a que de manera empírica yo empecé a buscar información, porque yo dije, esto no puede ser una declaración de muerte. Total. No puede ser que sea porque me toca, no, yo tengo que hacer algo. Gracias a que me topé con literatura, con gente que sabía, pues tuve conciencia y cambié mi estilo de vida. Pero verte a ti, escuchar de una persona que tenía testimonio con bases científicas, pues para mí fue así como que, wow, yo tengo que tenerla en el podcast, porque de verdad, amigos, se los juro, si ustedes siguen los consejos que Vanessa más adelante nos va a decir, y sobre todo si la consultan, créanme que la vida les va a cambiar. Pero bueno, Vanessa, vas descubriendo que el azúcar es el veneno que hoy está matando a muchísima gente. Y me costó aceptarlo, me costó muchísimo aceptarlo. O sea, porque claro, para mí el azúcar era como significado de felicidad, de alguna manera. La connotación que le damos. Entonces claro. Sí, bueno, y obviamente eso tiene otras trasfondos emocionales que no me voy a ir allí. Claro. Pero sí, además que era parte de mi identidad. O sea, desde pequeña yo era dulcera. De las cosas que yo compartía con mi papá era el dulce. De las cosas con las que yo tenía amigos en común era irnos a comer dulce. Entonces es como, ¿cómo voy a dejar el azúcar si es parte de mi identidad? O sea, si dejo de ser dulcera, ya no soy yo. Y eso fue un gran dilema con el que tuve que vivir. Tú dime, tú que eres de verdad de esta formación, todo contiene azúcar. Hasta lo que no consideras que tiene azúcar, contiene azúcar. Bueno, eso fue otro choque que tuve, porque cuando yo estudié ciencia de los alimentos aquí, lo que te comentaba, mi inspiración para hacerlo era, bueno, yo quiero aportar, claro. Porque yo decía, claro, si se ponen productos en el supermercado que sean saludables, las personas tienen acceso a estos productos, y de alguna manera yo estoy ayudando a la salud de las personas. Bueno, esa era como mi visión. Cuando yo estudié ciencia de los alimentos, y una de las clases, nunca se me va a olvidar que me dieron, fue que me dijeron, una de las cosas que se hace fácilmente en la industria de alimentos para que todo sepa bien es agregarle azúcar. A mí eso me voló la cabeza. O sea, me voló la cabeza, porque por un lado tú puedes decir, ok, qué genios son, porque el azúcar es uno de los ingredientes más económicos, porque tú dices, ok, qué genios son, es una manera de que todo sepa bien fácil. Por otro lado, aún así en ese momento yo no tenía tanto nivel de conciencia acerca del azúcar, pero aún así yo decía, pero es como hacer trampa, o sea, es como que no me esfuerzo en que algo sepa bien por sí solo, sino solamente echarle azúcar. Claro. Entonces esto me empezó a generar como una especie de sentimientos encontrados, porque yo soy una persona que cocino desde muy niña. Además, vengo de un país donde cocinar es parte de la cultura, vengo de una familia, mi mamá cocina muy bien, pero mi abuela tenía un restaurante. Entonces, yo pienso como que, o sea, en mi cabeza no cabía. No cabía que esa fuese la manera de hacer de que la comida supiese bien. También, cuando yo llegué aquí, claro, yo vengo de Latinoamérica, vengo de un país donde, de cierto modo, casi... O sea, muchas cosas son orgánicas porque sí, vamos a decirlo así. Entonces el concepto de orgánico era algo que yo desconocía de alguna manera. Entonces, claro, cuando empiezo a ver, cuando llego aquí, yo recuerdo que mucha gente quería comer orgánico, no entendía. O sea, yo decía, ¿por qué la gente se complica tanto para comer? O sea, escoge una fruta y ya. Cuando empiezo a estudiar, empiezo a darme cuenta por qué. Me empiezo a dar cuenta que hay técnicas post cosecha donde tienes que inyectarle químicos a las frutas para que puedan durar más, sobre todo en países como Canadá, que tenemos invierno. Amigos, escuchen. Entonces, nada más. Esto me empieza a volar la cabeza, porque digo, no, o sea, no puede ser que ya ni siquiera comerte una fruta es 100% natural. Que no solamente estamos hablando de que si vamos a un súper, escoger una fruta biológica que esté cosechada con un proceso natural, ya hay que tener mucho cuidado de estos procesos que desconocemos. Exacto, porque esto no es de conocimiento público. Claro. Entonces, a mí, o sea, yo vi un semestre completo una técnica que se llama técnicas de, estoy tratando de hacer la traducción, sí. Técnicas de post cosecha, básicamente. Técnicas de como de para conservación post cosecha. Se conserve con esta frescura, porque, con este dulzor. Fíjate, por ejemplo, una banana viene de los países tropicales. Aquí en Canadá no se produce. Entonces, para que una banana llegue aquí, tienen que cortar la banana,
pasar por un proceso hasta que la banana llegue aquí, no sé cuánto tiempo puede pasar un mes, por ejemplo, 3 semanas. Entonces tienes que, pero cuando llega al supermercado, tiene que ser verde para que cuando tú te la lleves puedas madurar, pero no tan verde como para que dure tanto tiempo en tu casa. Claro. Entonces todo eso está muy bien medido. Es por eso que aquí, en Venezuela, tú compras una banana verde y vas a esperar un mes a que esté amarilla. Claro, definitivo. Aquí tú la compras verde y al día siguiente ya está amarilla. Entonces tienen todo un proceso de manejo de químicos que están dentro de la banana que se liberen para que haya eso. Por un lado yo digo, bueno, sí, por un lado me parecía como, ok, es genial, porque eso permite que personas que vivimos en Canadá podamos comer frutos de todo el lado del mundo. Pero por otro lado esos químicos te los estás consumiendo. Y no te los estás consumiendo una vez, te los estás consumiendo todos los días. En la banana, en grandes en la fresa, en la lechuga, en los pimentones. Wow. Entonces es bien complejo. Hoy en día comer se ha vuelto complejo. Muy, muy complejo. Entonces, claro, volviendo a tu pregunta, que empezaste a preguntarme por el azúcar y sé que me fui un poquito por una rama, es que sí, empecé a descubrir que definitivamente, y allí entonces empecé a leer etiquetas. Porque dije, ok, ya va, si a mí me enseñaron en clase que todo tiene azúcar, entonces lo que yo estoy comprando tiene azúcar, entonces yo decía, ok, a mí me gusta el dulce, me gustan los postres, pero yo no me quiero comer azúcar en las comidas que se supone que no me las voy a comer, o sea, ya basta con lo que me como en el dulce. Y bueno, sí, increíble, los aderezos tienen azúcar, las salsas de tomate tienen azúcar, o sea, todo tiene azúcar porque todo es un ingrediente muy económico que te permite, 1, que la comida sepa bien fácil, 2, que la persona se vuelva adicta a ese producto y lo compre más, porque te da una sensación como de confort. Entonces, y el detalle, perdón, Vanessa, el detalle es que te consumes una pieza de eso y al ratito quieres más de lo mismo, porque claro, es adictivo. Es adictivo. Es adictivo. Entonces, cuando yo descubrí que el azúcar era adictivo, me parecía chocante. Sinceramente me parecía chocante. No quise admitirlo por mucho tiempo. De hecho, nunca se me va a olvidar. Una vez escuché un podcast, por cierto. Estaba como empezando los podcasts hace como 9 años. Y escuché una modelo venezolana que decía, en mi casa no hay azúcar. Y yo dije, ay, qué aburrida es su vida. De verdad, en ese momento pensé, qué aburrida es su vida. Y ella decía, no, porque yo no le quiero dar azúcar a mis hijos. Y yo pensaba, ay, pobrecitos esos niños, qué aburrido. Y hoy yo hago lo que ella decía en mi casa. No se compra azúcar, a mi hijo no le doy azúcar. Y eso realmente es una manera de mostrarte amor propio y de cuidar a tu hijo. Porque si tu hijo no es pobrecito, si él no lo conoce, no lo extraña. Y cada día, Vanessa, hay más enfermedades que se están descubriendo que son derivadas por el exceso, el consumo del azúcar. Mira, una de las cosas que yo descubrí, tienes totalmente razón en todo lo que acabas de decir. La mayor gran cantidad de enfermedades que existen actualmente, el origen es el azúcar. Si bajamos el consumo de azúcar, podemos vivir una vida más sana. Una de las cosas que yo descubrí fue que el azúcar es la principal causa de inflamación. Y la inflamación es la raíz de las enfermedades crónicas que conocemos. Diabetes, síndromes de varios poliquísticos. El Alzheimer se está tratando de ver si es una diabetes tipo 3. Te puedo contar después un poco cómo es el mecanismo que se cree, cómo el azúcar produce Alzheimer. Artritis, el cáncer. Mira, una de las pruebas de cáncer que hacen para detectar si una persona tiene cáncer es que inyectan glucosa. La glucosa es el nombre químico del azúcar. Claro. Las células cancerígenas se consumen la glucosa 200 veces más rápido, es aproximadamente 200 veces más rápido que una célula normal. Entonces lo que hacen es inyectar glucosa, entonces para ver cómo reacciona el cuerpo. Para ver qué tan rápido se consume. Si se lo consume muy rápido, perdón, hay Vanessa, células cancerígenas. También esta prueba se hace para determinar si una persona realmente es diabética o simplemente está en un estado de desequilibrio pero es diferente. Metabólico, ¿no? Es diferente el test que se hace. También se hace con el azúcar. De hecho, se lo hacen a las embarazadas también para ver si hay diabetes gestacional. Pero es diferente. Porque el del cáncer es como la tasa de consumo de la glucosa en el cuerpo. Entonces, voy a poner un ejemplo. Estos quizás no son los números correctos, pero es como para dar una idea. Suponiendo que si yo te inyecto 1 litro de glucosa, un cuerpo que está libre de cáncer debería consumírselo en, no sé, 1 hora. Pero como las células cancerígenas se lo consumen mucho, mucho más rápido, de repente en 5 minutos ya está consumido.
Oh, la. Entonces, imagínate, cada vez que comes azúcar, tú le estás dando comida a las células cancerígenas. No, es impactante esto que me estás diciendo, Vanessa. Por eso cada día hay más gente con este padecimiento. Y de verdad, amigos, compartan este podcast cuando llegue a sus manos, porque es luz, es sabiduría, es conciencia. Hay que evitar el consumo del azúcar, que bueno, Vanessa, ahorita después nos vas a ayudar a darnos orientación, claro. Porque pues estamos inmersos en un mundo en donde todo, lo acabamos de decir, todo contiene azúcar. Y ahora qué vamos a comer, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que casi al final vamos a tener esa es parte de mi misión, ayudar a las personas es. a encontrar una vía donde, por supuesto, sigas viviendo feliz, sigas disfrutando tu vida y eligiendo mejor, simplemente. Exacto. Desde este estado de conciencia y de conocimiento de que mi estado de salud viene de lo que yo consumo. Total. Porque, fíjate, una de las cosas que a mí me pasó es que, y creo que nos pasa muchísimo a los latinos cuando llegamos aquí a Quebec o a Canadá, es quejarnos en exceso del sistema médico. Porque, bueno, los sistemas médicos de nuestros países de repente son más empáticos, funcionan diferentes, simplemente. Claro, funcionan diferentes. Claro. Entonces, yo me di cuenta de algo. Es que un médico no te puede solucionar todos los problemas. Un médico está allí para cuando, por ejemplo, te partes una pierna. Obviamente es un médico quien te va a curar. Cuando hay que hacer algo específico con un órgano, hay un accidente, es el médico el que está allí. Cuando hay una enfermedad, pues si hay un diagnóstico, de repente es el médico el que puede accionar de acuerdo al diagnóstico de mejor manera. Pero es que también lo que comemos, nosotros comemos 3 veces al día. Entonces, cada cosa que le metes a tu cuerpo, yo siempre pienso que tu cuerpo es como tu cuenta bancaria. Y entonces lo que tú consumas, o sea, la manera en lo que tú consumas puede ser como un depósito o un retiro. Dependiendo de lo que comas, es eso. Entonces tu cuenta va a estar en 0 o en números rojos o en números positivos y hasta ganando en ganancia, o sea, teniendo ganancia, quiero decir. Y eso creo que es lo que tenemos que pensar. O sea, lo que nosotros decidamos meterle al cuerpo cada día a nivel de cosméticos, de comida, ayuda a que tu cuerpo se mantenga bien y así tú no tienes que depender de un sistema médico, sino que tienes que ir, bueno, cuando ya sea una urgencia, obviamente. Es increíble, Vanessa, cómo esta explicación que tú nos estás dando nos da más luz, sobre todo para personas que ya tienen un padecimiento. ¿Qué hacer? ¿Cuál sería este paso cuando tú ya tienes una persona con artritis, con diabetes, con Alzheimer, con cáncer? ¿Cuál sería el primer paso, Vanessa? ¿Tener conciencia? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, creo que estar abierto a... Creo que lo primero es abrir la mente. Y creo que eso es lo importante, abrir la mente y pensar que cuidar tu cuerpo está en tus manos. Eso creo que es una de las primeras cosas, porque por ejemplo, con el azúcar, a mí me costó mucho tomar la decisión del azúcar. Me costó mucho. Y la razón real, lamentablemente a veces tienes que tocar fondo de alguna manera para poder hacerlo. Claro. La razón real por la cual yo decidí tomar la decisión, yo duré como un año con este conocimiento en mi cabeza y bajé el consumo de azúcar un poco. Cuesta, claro, porque hay una adicción, sí. Ya hay un hábito. Y había 2 cosas, estaba la adicción, porque yo era de las personas que si tenía un buen día, comía azúcar. Si tenía un mal día con mi jefe, comía azúcar. Si iba a celebrar algo, comía azúcar. Entonces, claro, el azúcar era parte como que de mis rituales de alegría, de quitarme el mal día, de celebrar el buen día, o sea, para todo era azúcar. Está aquí también. Pero lo que yo decía era también parte de mi identidad. Entonces, para mí dejar el azúcar era como dejar de ser yo. Entonces, me costó mucho hasta que quedé embarazada de mi primer bebé y tuve una pérdida. Wow. Y me tocaba hacer mi primer eco. Perdón que yo te pregunté, ¿fue una causa también relacionada con este sistema inflamatorio en tu cuerpo? No lo sé a ciencia cierta, sinceramente, no tendría una manera hoy de saberlo a ciencia cierta, porque nunca tuve chequeos antes y después. De hecho, una de las cosas que yo recuerdo cuando yo quería salir embarazada fue al médico. Le dije, yo quiero hacerme chequeos, quiero ver si mis hormonas están bien, quiero... Claro.
y me dijeron así como que ¿Estás si perfecta? quieres hacer, no me hicieron ningún examen, o sea, me Ok. dijeron casi que si quieres quedar embarazada, como, bueno, ve a hacer el trabajo, básicamente. Ajá. Entonces yo me quedé como, pero yo quiero saber si mi Si cuerpo estoy está sana, apto claro. para realmente encargarme de una vida. Y bueno, nunca logré estos exámenes, la verdad. Entonces, bueno, ahí fue donde yo empecé como que a hacer más ejercicio, a reducir un poco el azúcar, tratar de comer un poquito más sano. Pero bueno, más sano dentro de lo que yo sabía que podía De lo ser que sano, se porque a podía todas estas, también, en claro. este momento yo todavía no había estudiado la parte de nutrición a profundidad, entonces era como dentro del marco de lo que yo sabía. Claro. Y aquí el primer eco te toca cuando tienes como 13 semanas más o menos, y en ese primer eco fue cuando nos dimos cuenta que el eco estaba vacío básicamente, tuve una pérdida, y algo que a mí me chocó mucho, mucho en ese momento fue que me dijeron, no te preocupes, es normal. Entre el 25 al 30% de las mujeres tienen pérdida en su primer hijo. Esos son números Enormes. increíbles, enormes. Una de cada 4 mujeres o una de cada 3 mujeres. Y yo dije, esto no puede ser normal. No, obviamente que no. O sea, es común otra vez. O sea, es común, pero no es normal. Vean la gran diferencia, amigos. Es común, pero no es normal. Y eso me chocó mucho. Obviamente pasé mi etapa de duelo, pero adicionalmente ese mismo día, mi suegro le dio un infarto. Y lo hospitalizaron en Venezuela. Y bueno, pobre mi esposo, de verdad que tenía que como que lidiar con las dos cosas. Con dos situaciones dos- agresivas Totalmente. emocionalmente. Entonces yo tenía tiempo hablándole a mi esposo acerca de esto. Y como que, encontré esto y leí de este método alimenticio. O sea, tenía como Claro, mencionando. estaba ya comenzando a llegar la información. Y recuerdo que esto fue como un 20 de diciembre, y ya como el 2, 3 de enero, que típico enero que uno empieza sus metas, el año, tal, le dije a mi esposo, yo quiero hacer un método antiinflamatorio, pero son 3 meses. Y mi esposo me dijo, ok, cuéntame, ¿qué es lo que quieres hacer? Entonces yo le dije, quiero hacer esto, pero a mí me gustaría que lo hiciéramos los dos, porque Claro. yo tengo que cocinar para los dos y entonces va a ser mucho trabajo. O sea, esto implica irnos libres de gluten, libre de azúcar, libre de lácteos. Mi esposo, claro, viendo lo que había pasado con su papá, me dijo, dale, yo te acompaño. Que también ya tu esposo tenía esta conciencia, ¿no? Sí, bueno, tuve suerte por allí porque Claro, no todo el mundo, porque no todo el mundo está abierto, claro. sí, no todo el mundo se va a Qué bueno. eso. Y bueno, y que tiene como que mucha confianza en mí, entonces es como que él fue como si Tenían tú consideres objetivos también en común, ¿no? Porque si si tú no, consideras muy que difícil. eso es algo Claro. que es bueno, porque no, claro, no todo el mundo, mi esposo es bastante analítico, no todo el mundo es tan analítico, hay personas que van más con la emoción, pero él me dijo, o sea, su análisis básicamente fue como, ok, es verdad, venimos de pasar una situación dolorosa, es cierto que vemos que, o sea, mi papá está enfermo, su papá tuvo un infarto, a mí me pasó esto, yo le dije a mí, yo no consigo que esto sea común, entonces yo dije, había demasiadas señales por todos lados. y yo lo que le digo es, mira, yo no sé, o sea, yo no sé si de verdad fue mala suerte, si yo tuve la culpa o no, y yo no pienso martirizarme con la culpa, pero sí quiero hacerlo mejor para una próxima vez. Entonces yo lo que quiero es preparar a mi cuerpo que esté bien, porque si yo no estoy bien, ¿cómo yo puedo sostener una vida? Y básicamente yo digo, o sea, para mí ese fue el mensaje, quizás mi cuerpo no estaba en las mejores condiciones y por eso no era posible sostener una vida. Entonces, y por eso dije, bueno, entonces yo voy a hacer lo que está en mis manos. Yo sé que no tenemos control de todo, pero al menos yo podía tomar control de lo que yo sí podía, que era la manera como yo me alimentaba. ¿Y cuál fue el primer paso, Vanessa? ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, yo soy un poquito drástica, la verdad. Okay. En esas cosas yo tengo que admitir pues que soy un poquito drástica, claro. Porque yo dije es como o es todo o es nada. Entonces dije, vamos a empezarlo con todo. Entonces hicimos como un reseteo, pero full. Y el reseteo implicaba no comer azúcar de ningún tipo. Ni siquiera azúcar de maple, azúcar de coco, no, todo eso es azúcar. Azúcar. Sigue siendo azúcar, viene de una fuente diferente, pero sigue siendo azúcar. Y eso es otra, yo como químico lo sabía, entonces como que yo en ese cuento no me iba a caer a engaños, básicamente. O sea, el azúcar sigue siendo azúcar, venga de la fuente que venga. Entonces, no azúcar, no gluten, no lácteos, fue una de las cosas que más me costó porque me encantan los lácteos, o me encantaban, ahorita no, ya no, el furor no es tanto, pero no lácteos, no arroz, que para un latino no comer arroz es como para un venezolano como perder identidad. No arepa, es decir, no maíz. ¿Qué más? No comí carnes rojas como por una semana, no fue mucho tiempo, la verdad, como 1 o 2 semanas nada más.
A mí me encantan las carnes rojas. Estoy tratando de, claro, todo esto, no comer, eso implicaba no comer pastel, no comer helados, no comer, o sea, ese tipo de cosas que, bueno, la primera semana mi mal humor no era normal. No. Muy malhumorada, porque claro, es una adicción y el cuerpo lo siente. Pues es como y cualquier el cuerpo persona, lo rechaza, claro. y el cuerpo justamente sabe cómo hacértelo, entonces es como si te malhumoro, además tú vas a ir a buscar lo que te hace feliz, que es el azúcar. Por suerte, ya había leído de que esto me iba a pasar, entonces, bueno, como que trataba, pero sí recuerdo que tenía una compañera de trabajo que yo le había contado que iba a empezar a hacer esto, y mi compañera de trabajo me decía, eras insoportable, realmente, esa semana. Y, pues pero sí, imagínense, amigos, es como una persona que se enfrenta a, ¿cómo le llaman? A la abstinencia del alcohol, de la droga. Total. Pues es lo mismo. Total. Estamos acostumbrados a la panacea. Si me siento mal, me voy como un dulce o un pan o una arepa o una empanada, en nuestro caso el un detalle taco. está que eso es una adicción. El Claro. azúcar te genera adicción, los lácteos te generan adicción. La diferencia con, por ejemplo, el azúcar está estudiado que toca sitios en el cerebro, que es donde tocan también los opioides. Entonces, el detalle es que el azúcar es legal y la encuentras en todos lados. Y en todas las formas habidas y por haber. Entonces, esa es la diferencia. Ay, Vanessa, y que la gente te ve, o sea, en ese momento, una de las cosas que me dejó loca es que yo empecé a hacer esto. Y ¿Cuánto tiempo duró este estado de crisis, de abstinencia, de azúcar? Bueno, fíjate, fue como 2 meses y después empecé a introducir alimentos, porque una de las cosas que yo había leído era acerca de las sensibilidades alimentarias. Y cuando había leído las sensibilidades alimentarias me había dado cuenta que yo tenía bastantes signos de tener sensibilidades alimentarias. Claro, yo no sabía a cuál alimento. Yo tenía, por ejemplo, dermatitis, las migrañas, los dolores de cabeza, porque dolores de cabeza migrañosos, vamos a decirlo así. A veces los dolores de cabeza eran leves, pero a veces sí era ese dolor de cabeza que te duele un ojo, que no puedes ver la luz, que te tumba realmente. Mi esposo en ocasiones también los tenía. Yo había sufrido de colitis, había sufrido de otitis de pequeña, o sea, todo lo que termina en itis es inflamación. Claro. Entonces, claro, había tenido como varias cosas que me indicaban que yo podía tener sensibilidades alimentarias y como científico yo quería saber que yo tenía sensibilidades alimentarias. Entonces, claro, por eso había quitado todo. Ah, no te conté, había quitado también granos, es decir, todo lo que es frijoles, no semillas, pero sí frijoles, o sea, frijoles, lentejas, papa. Papa, la yuca no, la yuca era una de las cosas que estaba comiendo. Sí. Papa, pimentón. Sí, que para el venezolano también, porque todos los guisos los hacemos con pimentón. Pimentón, tomate. Para mí comer una ensalada, porque es como, ok, voy a comer sano, sin tomate, era como entiendo cómo lo hago. La cebolla también, ¿no? No la quité. ¿No la quitaste? No, porque lo que es la lógica detrás de la papa, pimentón, tomate y berenjena es que son unos alimentos que se llaman alimentos nocturnos o vegetales nocturnos. Estos alimentos, digamos, en su genética de crecimiento, por así decirlo, tienen un químico. Y ese químico a algunas personas les afecta de manera negativa. Por ejemplo, se ha estudiado que muchas personas que sufren de artritis, estos alimentos, ese químico que tienen, les afecta. Entonces, para por ejemplo, mal, para negativamente, exacto. Entonces, es allí donde incluso que un alimento sea sano no puede ser hasta medio subjetivo, porque el tomate en teoría es sano, la berenjena, el pimentón, pero si te afecta a ti por tu genética, entonces tu cuerpo puede estar generando sensibilidad alimentaria y eso puede estar alimentando tus dolores articulares. Entonces, ¿cómo saber, por ejemplo, una idea así rapidito, Vane, para no interrumpir este tema? Está bien. ¿Cómo saber? Bueno, yo sé mi manera, pero me gustaría que tú científicamente nos digas cómo saber si un alimento me está afectando de manera negativa. ¿De qué manera yo puedo saber que soy un alimento sano me está causando daño? Hay diferentes maneras de saber. Hay test que son test de sensibilidad alimentaria. El detalle con los test es que el test normalmente puede tener un rango de error de un 15 a un 20%. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si tú tienes, vamos a suponer que el test te dice eres sensible a 5 alimentos, pero si tú tienes un 20% de error,
significa que de esos 5 quizás hay uno al que no eres sensible, pero no vas a saber cuál. Claro. Entonces, capaz dejas de comer algo sin necesidad. Pero, sin embargo, eso no es tan grave porque, bueno, de repente si te acostumbras a no comerlo, bueno, no importa. El detalle está que cuando tu cuerpo está muy inflamado, cuando tu sistema inmunológico está muy desbalanceado, el nivel de desbalance químico del sistema inmunológico es muy alto, en el test te va a salir que eres sensible a todo. O sea, te va a salir que el nivel de sensibilidad es muy alto, porque a mí me gusta hacer la analogía que es como que si tu cuerpo está de a toque. El término de a toque en Venezuela nosotros lo usamos para decir cuando una persona está como altamente irritable, vamos a decirlo. O sea, que te dicen, estás bonita y te lo tomas a mal. Claro. Entonces, el cuerpo está básicamente en ese punto. Claro. Entonces, te va a salir una lista de alimentos tan grande y esto es como más traumático. ¿En qué sentido? En que la persona dice, bueno, no puedo comer nada. O sea, me estás diciendo que soy sensible a 20 alimentos y la reacción, en mi experiencia, a este tipo de respuesta que las personas dicen, ya fue. O sea, ya valí. Sí, claro. Lo dejo ir y entonces de algo me tengo que morir, es el típico comentario. Y entonces no paran porque obviamente cuando son 25 alimentos es un poco difícil de manejarlo. ¿Qué es lo que yo hago en mis consultas? Una de las cosas que yo hice fue, ok, yo dije, yo quiero ayudar a las personas, pero ¿cómo puedo ayudarlos de una manera que sea, digamos, accesible? Y más estando en un entorno como la ciudad en la que vivimos o la provincia en la que vivimos. Yo dije, yo no voy a poder tener exámenes médicos, yo no soy nutricionista de la orden de nutricionistas, soy consejera en nutrición, o sea, es el título título. Y así te puede encontrar la gente como consejera. Sí, o sea, hay un término que es, digamos, el que es más usado, que es coach en nutrición, pero digamos a nivel de, por ejemplo, de como nombre formal es como consejera en nutrición y que de hecho, por ejemplo, muchas aseguradoras, incluso en Canadá, Quebec no tanto, pero en Canadá, te permiten incluso que los seguros te están cubiertos los servicios. Claro. Entonces, porque yo soy parte del Health Coach Alliance de Canadá. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ok, una de las cosas que yo hice fue, yo dije, ok, yo quiero buscar una manera más allá. Entonces, trato de pensar en una persona como yo. Y pienso, ok, ¿qué me hizo a mí liberarme del azúcar? Obviamente tenía una motivación por el tema de mi papá, lo que me había pasado. Pero yo digo, bueno, si toco la lógica de las personas, no todo el mundo, como dije, no todo el mundo se va por la lógica, pero al menos pienso, bueno, puede ser una manera. Entonces yo diseñé un test. Y ese test, que es lo que yo llamo hoy mi evaluación de desbalance químico, yo lo que hice fue unir como, ok, mi conocimiento científico con toda la información que había recabado. Busqué toda la información que tenía de nutrición, de inflamación. Y esto me permite saber cuando tú haces el test, qué sistema de tu cuerpo está en desbalance. Entonces, cuando yo sé qué tipo de sistema está en desbalance, eso me permite entender mejor en qué situación está tu cuerpo hoy. Estamos hablando, Vanessa, para quienes no tenemos el conocimiento que tú tienes, estamos hablando de sistema nervioso, sistema o es otro tipo. No todos los sistemas sí, pero no todos los sistemas están metidos en el test. Por ejemplo, gracias por la pregunta, sí, sistema digestivo. Sistema de la insulina, que lo manejo distinto al endocrino. La insulina es básicamente el que maneja el azúcar en la sangre. El endocrino, que son las hormonas. El de detoxificación, que es páncreas e hígado, que es toda la parte que se encarga de sacar las toxinas del cuerpo. Músculo esquelético, que hablaba hace poco, que toda la parte de movilidad. El sistema inmunológico y el sistema cognitivo, que más que el nervioso es un poco cómo se refleja en la parte cognitiva. Entonces, esos signos a mí me permiten identificar, ok, tú tienes, por ejemplo, un alto desbalance en el sistema inmunológico, en el caso de las sensibilidades, normalmente esto es lo que se ve. Y adicionalmente, yéndome en otras capas de estudios, aprendí que el sistema inmunológico normalmente nosotros lo vemos como que está fuerte o está débil. Y hay más estados del sistema inmunológico. Está estar inflamado, que básicamente es que, bueno, si está inflamado está en desbalance, está fuerte, está débil y está hiperreactivo. Y cuando está hiperreactivo, esto es un cuadro característico de las personas con psoriasis, dermatitis, alergias, sensibilidades alimentarias. Entonces, claro, por ese test ya a mí me permite ver, ok, todos estos síntomas que tú tienes son característicos de esto, pero yo todavía no sé la causa. Claro. Entonces, ¿cómo, para responder específicamente a tu pregunta, cómo puedo saber si esto es alimento? Entonces, el primer paso en mi metodología
es que desinflames el cuerpo. Porque como decía, si tu cuerpo está inflamado, tu cuerpo ya llega a un punto en el que tiene tolerancia cero, entonces es reactivo a cualquier cosa. Claro, entonces, hasta la propia agua que tú entonces exacto. Claro, vas a retenerla. Entonces, el punto es, vamos a desinflamar el cuerpo por un mes, porque esto es normalmente cuando llegas allí es un nivel de inflamación que has estado acumulando, entonces para tú liberar esa inflamación tienes que pasar por mínimo un mes. Y a partir de allí, tienes que obviamente eliminar todas las posibles causas, como lo hice yo, las harinas, el azúcar, y a partir de allí ir probando alimento uno a uno. Y esto permite que la persona no solo vea por sí misma qué alimento le afecta, sino cómo le afecta. Porque si yo te digo a ti, mira, ok, tú tienes artritis, por decir algo, no comas tomate, no comas berenjena, no comas papa, es como un mandato. Claro. En cambio, es muy diferente si tú dejas de consumirla y cuando empiezas a consumirla, si de repente detectaste que se te inflamó ese día las articulaciones, tú lo evidenciaste y ya es tu elección. O sea, mi recomendación es que la dejes de comer. A partir de allí, evidentemente es tu elección, ya tú viste el efecto. Entonces, eso es lo que yo quiero que la persona sea. No es que sea yo voy a dejar de comer gluten porque Vanessa dice, sino que yo quiero que tú evalúes lo bien que te puedes sentir cuando no lo consumes y cómo te afecta cuando lo consumes. Wow, qué importancia, Vanessa. Y de verdad, amigos, esto es oro para ustedes, para su vida, para su salud, para la de su familia. Seguramente la información de Vanessa va a estar aquí, pero de verdad compartan esa información que es oro. Vanessa, continúa, por favor. No, de verdad tranquila. es que considero que esa información, de verdad, la considero súper valiosa. Y yo espero, Vanessa, que este podcast pueda impactar las vidas y que la gente te busque y que podamos dar luz, porque el mundo cada día está más lleno de personas enfermas. Hay tanto consumo de medicamentos que yo no estoy en contra de medicamentos y quizá tú tampoco lo estés, Vanessa, pero creo que la salud empieza por lo que consumimos, Total. por lo que comemos. Y en la misma Biblia está que los alimentos sean tu salud. Es que total, o sea, no, obviamente un medicamento para el dolor de cabeza, por ejemplo. Sí, vamos a suponer que mañana tú tienes una reunión importante y amaneces con dolor de cabeza. Ok, por ese día está bien tomarte el medicamento porque necesitas lidiar con el día, pero el problema está en que si el dolor de cabeza es constante, tener la rutina y todos los días tomarlo, no está bien, porque es que hay un punto, el detalle está que en un punto donde esa pastilla ya no te va a hacer efecto. Y el otro punto negativo es que la acumulación de esa pastilla va a hacer que tu hígado no lo pueda mejorar, no lo pueda manejar, perdón. Y entonces tu hígado va a tener exceso de carga. Porque imagínate cómo funciona. Yo me estoy imaginando mi cuerpo por dentro, Vanessa. Imagínate que yo estuviera comiendo de manera normal, sin tener la conciencia de que todo lo que estoy consumiendo me está causando daño. Yo veo a mis órganos trabajando a marchas forzadas, desgastándose. Por eso muchas veces te dicen, no es que tuvo un paro renal, es que pues el páncreas ya no filtra, sí, etcétera. Y los niveles de toxicidad dentro de tu cuerpo, por eso hay picazón, por eso hay dolor, por eso hay entumecimiento. O sea, por todo lo que está trabajando a marchas forzadas el cuerpo sin tener la conciencia. Psoriasis, eczema, dermatitis. Todo eso es a causa de que el hígado no funciona señales, bien. El cuerpo te está diciendo. Total, el cuerpo te está hablando. O sea, el cuerpo empieza hablando con un dolor de cabeza. Bueno, no lo escuchaste. Entonces dice, bueno, va a empezar a hablar un poquito más duro. Ahora va a ser migraña. No lo escuchaste. Entonces te dice, bueno, ahora te voy a dar dolor muscular. Y ahora te voy a dar artritis. Y ahora te voy a dar eczema. De hecho, una de las cosas que he descubierto es que, por ejemplo, en Estados Unidos sucede muchísimo. Pero en el tema de las enfermedades autoinmunes, que es como donde yo más me especializo, normalmente la persona que tiene una condición autoinmune, si no se alimenta mejor a partir de ese punto, va a desarrollar una segunda condición autoinmune. Entonces, una de las cosas, uno de los pares más comunes es artritis, tanto que ya existe como un diagnóstico, artritis psoriásica, que es una condición autoinmune con otra, o sea, artritis más psoriasis.
Son como estos imanes, ¿no? O sea, así me lo imagino, esta enfermedad va a traer a otra. Claro, porque es que estás tomando un medicamento para aliviar el dolor, pero otra vez volvemos, no estás resolviendo la causa. Entonces el cuerpo sigue diciendo, bueno, pero aún no me escuchan, entonces voy a tratar de hablar de otra manera. Porque al final es como, el cuerpo es un engranaje, entonces es como que se va desajustando y eso va generando una reacción otro medicamento para intentar hacer el balance, pero realmente... A mí me pasó un caso que tuve hace como 2 años aproximadamente. Era un chico que tenía apenas 30 años, súper joven. Y su esposa llega a mí y me dice, no, mi esposo tiene tal y tal síntomas. Los síntomas eran caída de cabello, psoriasis, muy, muy grave a nivel del cuero cabelludo, de las manos, los ojos, diagnóstico de artritis a 30 años. Ella tenía un bebé. Ellos acababan de tener un bebé, como en ese momento tendría como 3 meses, básicamente. No recuerdo ahorita el tiempo del bebé, pero era muy chiquitito. Y el chico tenía tanto dolor en las articulaciones que no podía cargar a su bebé. Oh, o sea, se estaba perdiendo ese contacto emocional por una enfermedad. Qué impactante. Y el trato al que ellos habían llegado era, bueno, en el tiempo que tú tienes el bebé, evidentemente ella no iba a trabajar porque iba a cuidar los primeros meses del bebé y él era el que se iba a encargar de trabajar. Y él estaba teniendo tanto dolor que trabajar le estaba dificultando. O sea, me decía, hay momentos en los que la esposa tenía que ayudarlo. O sea, él me decía, había momentos en los que ella me tiene que ayudar a montarme en el carro, y esto le generaba mucha frustración porque él sentía que su parte no la estaba haciendo. Entonces, además, no es nada más el tema del dolor, sino el estrés emocional que eso te genera. El estrés emocional que te lleva a caer en depresión, Sí. Porque ya estamos hablando de que te impacta a nivel psicoemocional. Total. Y entonces, su esposa cuando me contacta, yo le digo a ella, lo primero que yo le digo, ok, o sea, no tengo ningún problema, me encantaría poder ayudarlos, pero la primera pregunta que yo tengo, porque es ella la que está hablando conmigo, es, ¿tu esposo está de acuerdo en hacer esto? Dispuesto, claro. Porque tú puedes tener las mejores intenciones, pero él es el que tiene que estar dispuesto. Entonces ella me dice, ay, yo no sé si él va a comer sano, tal, es que es difícil. Yo le digo, bueno, háblalo con él o vamos a hacer otra consulta. Yo no te cobro la segunda, claro, pero que él esté presente. Claro. Entonces hicimos eso. Al final a él le habían mandado un medicamento que es altamente, o sea, digamos, ¿agresivo? Prescrito con la artritis. Y como él tenía cuadro de psoriasis, artritis psoriásica, el medicamento le causaba alergia. Le inflamaba el ojo horrible. O sea, ya era el segundo medicamento, ya le habían rotado el primero, no le había funcionado, el segundo le inflamaba el ojo. Entonces, claro, él ya estaba viendo que ni siquiera los medicamentos le estaban haciendo efecto, y él sí me dijo, no, mira, dime qué es lo que tengo que hacer. Entonces, bueno, empezamos un poco con este cuadro, vamos a quitar estos alimentos, vamos. Yo recuerdo, nunca se me olvidaron, le dije, dime tu dolor del 1 al 10 hoy. Me dijo 10. Mi dolor del 1 al 10 hoy es 10. Al mes que empezamos a hacer todo esto, le pregunté, ¿cómo es tu dolor del 1 al 10? Me dijo 7. Para mí 7 en un mes era una ganancia. Claro. Increíble. Y, perdón, Vanessa, sí. No todos, ¿qué alimento fue el que dijiste, le quitaste así? No, en el caso de él era muy crítico, él tenía un nivel de alergias muy grande, entonces básicamente los principales, azúcar, gluten, lácteos, leguminosas, los mismos que yo dije que yo había eliminado, exacto. Todo ese grupo aplicado a él. Claro, el reto está, y esto es algo que recomiendan incluso muchos especialistas, el reto está en que las personas normalmente no lo sostienen. O sea, esto es conocido, claro, lo que yo estoy diciendo de los alimentos, no, realmente no es un secreto, creo que mucha gente lo comparte también, pero bueno, gluten, lácteos, básicamente todo lo que es granos y cereales, que cereales es avena, trigo. Entonces, nos fuimos a, una de las cosas que yo empecé a preguntarle a él fue, dime qué te gusta, porque la idea no es que tú hagas esto por 3 meses, es que tú hagas esto de aquí en adelante. A la vida, claro. Entonces, claro, mi trabajo allí no es solamente decirle, mira, no comas esto, sino entender qué son las cosas que él disfruta para tratar de darle la vuelta para que él empiece a encontrar dentro de la vida natural, por así decirlo, cosas que él disfrute. Entonces, la ventaja fue que, bueno, él tenía mucho apoyo de su esposa, como con la parte de, digamos, en la cocina, pero adicionalmente es que
él empezó a encontrar cosas que disfrutaba, empezó a decirme, ay, esta receta que nos diste estaba muy rica, ay, esto me lo disfruté. Entonces, claro, eso permitió que fuese como más sustentable, y 3 meses después me dijo, mi nivel de dolor es 3. Wow. O sea, 3 era en 3 Qué meses, porque yo, siendo increíble. sincera, en algún momento, cuando él me dijo 10, yo dije, ok, esto, yo le dije, tengo que decirte que puede pasar 6 meses antes de que tú veas como mejor. Claro, la Porque mejoría, que te sientas sí, mejor. y una de las cosas es que él seguramente es una persona que él me dice que desde pequeño siempre, por lo menos su mamá lo bañaba con champú natural, no, que no tuviese mucho químico, porque sí, él ya tenía sensibilidad. Entonces, él, su genética, quizás ya lo había como predeterminado Claro. a tener sensibilidad a ciertas cosas. Pero claro, todo lo que consumes en la vida, pues va aumentando. De hecho, una de las cosas que él me comentaba era que él se dio cuenta que sus dolores empezaron, él es de origen latinoamericano, que cuando él empezó a vivir en Estados Unidos fue donde empezó a tener dolores. Como un año después de vivir en Estados Unidos empezó a tener dolores. Entonces, claro, la comida allá es muy industrializada en comparación Claro, a la comida en es Latinoamérica. Comida rápida, comida que tú metes Él a vivía microondas, sola, él claro, no cocinaba. Entonces, claro, evidentemente me decía todo lo que yo comía era procesado. claro. Entonces, claro, eso le aceleró así su genética, porque el tema está que muchas veces creemos que tenemos diabetes porque es genético. Sí, podemos tener un gen. Está determinado, está ahí la información, pero no está Total. firmado. Total, O sea, la tú expresión cambias. del gen va a depender de lo que tú hagas día a día. Es un poco como, vamos a decir, el tema del dinero. En el sentido, hay personas que nacen con mejor condiciones económicas que otros, es cierto. Y evidentemente para las personas que nacen con condiciones estables puede ser más sencillo hacer dinero que para las personas que quizás crecen con más carencia. Pero eso no significa que tú te tengas que quedar en la carencia todo el tiempo. Entonces, con la salud sucede parecido, en el sentido de que sí, hay personas que pueden tener predeterminación genética, pero lo que tú hagas cada día va a hacer que tengas más salud o menos salud. Es que esa es la palabra clave, lo que tú determines, cómo quieres terminar tu vida, es importantísimo, esa es la clave. Sí, sí. Y ahora, yo sé que me estás preguntando a mí, pero tú comentabas algo al principio y a mí me gustaría mucho que tú también tuvieses la oportunidad de comentarnos. Tú decías que te había revertido la diabetes con la alimentación. Durante A mí me en mi encantaría saber país, más de eso. y se los comparto, amigos, en mi país, yo, bueno, para empezar, no, físicamente no soy esto que ustedes ven ahora, ¿verdad? Desde un estado de conciencia, gracias a Dios lo fui, pues fui trabajando en mi interior y bueno, a través de decisiones conscientes. Yo desgraciadamente vi a mi madre partir en un estado bastante difícil, en un estado físico bastante complicado también a consecuencia de la diabetes. Y una enfermera, una nutrióloga me dijo, es que tú vas a acabar igual porque está en tu genética. Entonces, a mí, para empezar, cuando me dijo eso, yo dije, no, o sea, no me conoces, no sabes quién soy. Claro. Yo puedo cambiar mi vida. Obviamente no tenía el estado de conciencia que tengo hoy en día, Vanessa, o sea, claramente, pero a mí el miedo, digamos que en ese momento fue lo que me movió. Yo empecé a tomar decisiones más inteligentes. Dejé de consumir la sal blanca, dejé de consumirla, dejé de consumir el aceite vegetal, que son tóxicos, sí, son inflamatorios, dejé de consumir pues mucha harina, yo era de tacos, yo era de tortas, o sea, todo eso. Entonces, bueno, conforme eso no fue de la noche a la mañana, claro que no, vi partir a mi madre y eso me impactó, luego perdí a mi esposo y también me impactó. Entonces, dejé de consumir desde hace ya más de 10 años, Vanessa, el azúcar en su completud, o sea, nada. Completamente. Completamente. Cero azúcar. Sí he tenido periodos de que consumo Monfruit. Ya no, ahorita ya no lo consumo, que luego te voy a decir por qué. Gracias a ese estado de conciencia, Vanessa, pues tomé el control de mi vida y empecé a buscar información, literatura que me ayudara a tener información. Y precisamente cuando llegué aquí a Canadá hace ya vamos para 6 años, me toca la pandemia y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces me metí a estudiar un curso de nutrición en línea para mí, porque pues yo no quería dejar los buenos hábitos que tenía, porque ya tú sabes, cuando uno llega aquí, tiene que hacer trámites, comes en la calle, hamburguesas, pizzas, o sea, lo que sea fácil, ¿me entiendes? Bueno,
yo dije, no, ya basta, ¿no? Tomé el control y la pandemia me ayudó a tomar conciencia, estudié nutrición en línea y descubrí que la cebolla, que el arroz, ¿qué otra cosa? El tomate, las carnes rojas no me hacían bien. O sea, mi sistema metabólico se alteraba. Total. Y yo me tomaba de 2 a 3 tazas de café al día. Entonces vivía yo en estado de alerta todo el tiempo. Entonces, eso fue, amigos, lo que básicamente tener la información me ayudó a revertirla. Fui bendecida por encontrar un doctor mexicano en la clínica View y él me hizo el test y me dijo, pero yo seguía tomando las pastillas porque llegas aquí, tú sabes, te hacen análisis, sí, claro. Usted es diabética, ¿no? Tomaba yo los medicamentos, pero ya había yo cambiado la nutrición. Entonces, cuando llego a él y me hace los análisis, me dice, es que yo no entiendo quién le dijo a usted que es diabética. Me dijo, esa baja de energía es porque sus picos de insulina están muy bajos y por eso se siente mareada y por eso pero aquí sus análisis, tú sabes que te hacen análisis completos, me dijo, habla de una persona sana, pero hay un desequilibrio porque usted está tomando medicamentos. Vamos a disminuirlo y regrese usted en un mes. Regresó al mes, Vanessa, y me dice, no señora, usted ni siquiera es prediabética. Increíble. Y mira, desde ahí, amigos, de verdad, por eso cuando te escuché, me quedé impactada porque pues ya no solamente era lo que yo había investigado, aprendido para mí, sino sí eras tú la confirmación científica de que es una realidad. Cuando uno cambia, cuando uno descubre que los alimentos te están llevando por un camino equivocado a perder la salud, pues dije, no, eso es oro. Y bueno, por eso hoy está ella aquí, amigos, para que les dé luz y para que tomemos conciencia de que lo que comemos, la manera en que comemos, las horas en que comemos, los hábitos que tenemos, pueden hacer una gran diferencia. Total, gracias por compartir y esa es la historia. Tu testimonio y, o sea, lo que viviste, y me parece impresionante. Qué bonito que te hayas metido a estudiar también por ti, para aprender. Y lo más lindo aún es o sea, que tienes evidencia científica por un médico que pudiste revertir la diabetes con la alimentación, y esto me parece increíble y maravilloso. Te felicito por esa entereza que tuviste, y bueno, creo que también tienes que compartir eso más al mundo, porque hay personas que creen que cuando tienen un diagnóstico de diabetes están condenadas, y obviamente no es de la noche a la mañana que lo pueden revertir. Yo me imagino, ¿cuánto tiempo pasaste tú para revertirlo? Para completamente, o al menos que hubiese mejoras en tus exámenes. En mi país tomé medicamentos por más de 17 años, más de 17 años. Si le sumamos los años que llegué aquí, yo creo que aproximadamente unos 19 años tomando medicamento. Claro, solo que el enfoque normalmente con los medicamentos, que evidentemente ayudaron a que tu cerebro estuviese estable, es que no los puedes dejar normalmente. O sea, el medicamento lo tienes que tomar básicamente de por vida. Pero en tu caso, más vale luego de que el médico te vio aquí, lo que entiendo es que los medicamentos te estaban diciendo que ya podías, ya podías dejar de tomarlo. Claro. Desde el momento en que empezaste a alimentarte mejor, al momento en que te los retiraron. Yo le llamo alimentación consciente. Me encanta. Tú sabrás, ¿no?, cómo llamarle, pero yo le llamo una alimentación consciente, porque sí te acabo de explicar que, bueno, si me descuido un poco, mi cuerpo ya me lo dice, Vanessa. O sea, mi cuerpo empieza a manifestar inflamación, ya me duele caminar, porque quiere decir que algo que ya dejé de consumir, lo estoy volviendo a consumir, ya me está afectando. Entonces, yo ya sé que, por ejemplo, como les acabo de compartir, no quiere decir que sea para todos, amigos, de verdad no quiere decir que funcione para todos, pero el tomate yo no lo puedo consumir un tomate entero, aunque suene saludable. La cebolla, me encanta la cebolla, tú sabes, como mexicana, los tacos, todo esto. La cebolla yo sé que en las tardes, noches, ya cuando voy a dormir, ya no puedo consumirla. ¿Por qué? Porque me va a disparar estos picos de insulina, ¿no? Pero bueno, aquí, de verdad, Vanessa, me encantaría que la gente, primero que nada, te contacte, que de tu mano
puedan descubrir que hay posibilidades, que lo común, Vanessa, no es determinante, que nuestro estado normal, eso sí es un estado normal, es estar en salud, en equilibrio, con una alimentación consciente. Totalmente de acuerdo contigo. Que sea común no significa que sea normal. Y justamente parte de mi misión es ayudar a las personas a encontrar ese punto de balance. O sea, yo sí creo que, primero, comer sano no es aburrido, es lo primero que creo. Segundo, creo en el poder de la alimentación. Creo también que una de las cosas que quizás nos ha jugado en contra es llevar una vida tan como basada en el logro. Y allí me declaro totalmente culpable. Yo soy una persona que me defino como logradora, en el sentido de que como que siempre tengo una meta y siempre estoy buscando por algo. El tema es que a veces cuando vivimos en ese estado en automático, descuidamos otras cosas, y entre esas otras cosas es la salud. Porque damos la salud por sentado. Claro. Lo creemos como un privilegio, no como algo que tenemos que cuidar. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que poner más atención es que sí tenemos que cuidar la salud. Y a veces creemos, sobre todo las personas que tienen 20 años, creen que no van a llegar a los 40 o ven los 40 muy lejos, los 40, los 50. Y cuando llegas a esa etapa todavía quieres vivir y todavía tienes muchas cosas que quieres lograr, pero si no tienes salud no las vas a poder lograr. Entonces pueden ser diferentes. Hay personas que será conocer un nieto, otras personas serán, no sé, por ejemplo, otra meta en la vida. Pueden ser muy distintas los anhelos de cada persona, pero entonces el hecho de ir en automático ha hecho que también creamos que cocinar es como perder el tiempo. Y yo creo que cocinar es un acto de amor propio. Además que siento que es una meditación perfecta, porque cuando tú cocinas, te concentras en el momento presente. O sea, tienes que estar pendiente de picar la cebolla, tienes que estar pendiente de picar el tomate, de remover, y entonces eso hace que incluso tu sistema nervioso se calme. Y obviamente si no trabajas en un restaurante, que el nivel de estrés es diferente, pero, claro, pero lo digo, cuando lo haces para ti, y adicionalmente eso te permite cuidar mejor que nadie lo que le das a tu cuerpo. Porque nadie va a cuidar tu cuerpo mejor que tú. Entonces, si tú usas alimentos conscientes, ingredientes que te cuidan, y además tienes como que esa meditación contigo, es una manera de darte amor propio y darle amor a las personas que están contigo. O sea, por ejemplo, cuando yo cocino para mi familia, para mí o para mis amigos, es una manera de demostrar el cariño. De agradecer. Sí, de agradecer, y también es como mi lenguaje del amor, por así decirlo. O sea, el hecho de que tú te comas algo que yo preparé y que te lo disfrutes, ya eso a mí me hace ya de antemano, yo como terapeuta holística, Vanessa, yo te puedo decir que ya desde ese hecho, desde esa conexión, cuando tú estás conectando, ya estás enviando salud a lo que vas a compartir. Ah, qué bonito. Ya, porque le estás poniendo conciencia, uno está seleccionando qué es lo que vas a dar y lo estás haciendo con amor. Imagínate cómo le va a caer eso a tus invitados. Con gratitud, con armonía. Nadie va a salir con malestar estomacal porque tú le dedicaste amor y conciencia. Ay, qué bonita manera de verlo, me encanta. Te digo que desde mi punto de vista holística, yo creo que cocinar es un acto de amor, y tú lo acabas de decir, ciertamente, cocinar es un acto de amor, y desgraciadamente por el ritmo de vida muchos cocinan a ver qué hay, ¿no? ¿Qué le echo? ¿Qué queda en el refri? Sí. Claro, entonces hay que, desde la conciencia, amigos, hay que amarnos, hay que creer sabiamente que nos merecemos estar sanos, y estar sano significa, bueno, es un equilibrio de muchísimas cosas, es un balance, pero si el ser humano necesita comer para poder tener energía, Vanessa, pues hagámoslo desde la conciencia, desde el amor, eligiendo correctamente. Llegan a ti estos clientes, Vanessa, obviamente desde el principio, ¿cómo comes? ¿Cuál es la enfermedad que quisieras atacar? ¿Cuánto es este proceso? Entiendo que, bueno, desde la decisión de cuidarnos es para toda la vida, yo espero, desearía que así fuera. No, yo también, de hecho, recuerdo que cuando empecé,
una persona que me estaba asesorando como en marketing, cuando empecé, bueno, quiero que llegue a más personas, entonces si quiero que llegue a más personas, quiero que sea en línea, porque así puedo ayudar a personas que estén en cualquier parte del mundo. Y una persona que me estaba como asesorando en marketing me dice, vamos a armar algo que se llama como la escalera de valor. Y ella me dice, ok, después que, por ejemplo, tú ayudas a una persona a, vamos a decir, revertir una condición autoinmune, ¿qué viene después? ¿Qué servicio le ofreces? Y yo, nada. Entonces ella me dice, ¿cómo que nada? Y yo le digo, mi meta es que esa persona no tenga que volver a mí. Claro. O sea, mi meta es que esa persona esté tan bien que no tenga que volver a mí. O sea, que ya yo cumplí mi misión. Y ella se quedó con muchos sentimientos encontrados porque, claro, en marketing está como, bueno, tú vendes algo y después tienes que tener otro servicio que le vendas y después otro y otro que nunca dejen de necesitar. Exacto, entonces ella se quedó así y ella me decía, la manera como piensas es muy bonita. Y ella me dice, o sea, como que contraría todo lo que, es una contrariedad con todo lo que yo aprendí, pero ella me decía, es muy lindo y no te puedo decir que piensas diferente porque estaría mal de mi parte decirte que piensas diferente. Y yo le dije, mira, no sé, de repente en el camino encuentro que sí, de repente hay una consulta de revisión cada 6 meses, yo creo que ya depende de la persona que me lo pide, ya van a saber dónde encontrarme si creen que lo necesitan, pero yo, o sea, quiero ser como ingenua, por así decirlo, y pensar que no me van a necesitar más, porque ahí es donde yo consideraría que mi trabajo está terminado. Y lo que yo, una de las cosas por las que hice esta evaluación de desbalance químico que te comentaba hace poco, hace unos minutos, es que me di cuenta de algo. Eso me permite saber bien el cuadro de cada persona, porque incluso 2 personas con artritis no significa que son 2 personas que deben ser tratadas igual. Exacto. Sí, muchas cosas van a ser similares. Muchas cosas van a ser similares seguramente porque más o menos lo que tienen inflamado es más o menos igual. Sin embargo, fíjate, la persona que te comentaba que tenía artritis psoriásica, básicamente el sistema inmunológico era lo que predominaba en ese caso. Pero he encontrado otros casos donde, por ejemplo, no es el sistema inmunológico, sino es el endocrino. Entonces allí de repente hay que hacer una nivelación del azúcar en la sangre primero antes de ir a trabajar eso. Hay personas que puede ser el sistema digestivo. Si el intestino no funciona bien, la cabeza no funciona bien, nada en el cuerpo funciona bien. Entonces, mi recomendación siempre para cualquier persona que quisiera empezar a trabajar conmigo sería, vamos a pasar por esta evaluación porque es una manera de, para mí, asegurarte que va a ser personalizado, o sea, que las recomendaciones van a ser personalizadas. Sin embargo, justamente aprendiendo de todo este tema de que no todos somos iguales y a veces también por un tema de recursos, por diferentes razones, no todo el mundo puede tener la accesibilidad. Una de las cosas que yo hice fue crear programas en línea. Por ejemplo, cuando ves ya un número de personas, cierto número de personas empiezas, bueno, yo, por ejemplo, empiezo a ver patrones. Yo como científico, una de las cosas que empiezo es a ver patrones. Entonces, algo, por ejemplo, común en las mujeres es desbalance metabólico, desbalance hormonal, más en las mujeres que en los hombres. Y eso se ve reflejado en irritabilidad, periodos irregulares, dificultad para perder peso. Entonces, por lo menos yo tengo un programa que se llama Hackea tu Metabolismo, que es un programa en línea de 28 días que te da como un ABC, por así decirlo, de cómo puedes empezar a hackear tu metabolismo. Con eso implica que puedas mejorar tu intestino, que es la base de todo, que puedas balancear tus hormonas y que puedas encontrar un sistema que funcione para ti. O sea, un sistema que te permita a ti, o sea, es como yo te doy un marco, pero de alguna manera tú personalizas el sistema. Y eso te permite encontrar una fórmula que sea sostenible en el tiempo. Porque yo no quiero que una persona haga un plan por 28 días y el día 29 vuelva al punto del día 0, sino que esto sea extendible en el tiempo. Claro, por ejemplo, con una consulta de desbalance y el programa ayuda a que sea como más personalizado, pero en líneas generales, una persona que tenga ciertos desbalances metabólicos, dificultad para perder peso, fatiga, dolores de cabeza, periodos irregulares, con ese programa puede solventar. Qué maravilla, Vanessa, qué maravilla. Y de verdad, Vanessa, te voy a hacer una pregunta ya para ir cerrando y te agradezco tu tiempo y de verdad te lo repito y de corazón, amigos, valoren esa información porque de verdad les va a cambiar la vida al 100%. Se los digo yo. Todas las enfermedades pueden ser curadas con lo que yo le llamo
inteligencia al momento de comer, conciencia al momento de comer, seleccionar, todo puede ser curado, sanado. Mira, creo que sería, no sé si sería 100% responsable de mi parte decir que todas las enfermedades pueden ser curadas con alimentación, porque yo no conozco a detalle todas las enfermedades, claro, ¿no? Por lo menos las que has manejado. Claro, pero sí considero que no importa la enfermedad que sea, la alimentación va a ayudar, porque la alimentación es el combustible de tu cuerpo. Entonces, las enfermedades pueden ser genéticas, pueden ser por tema de hábitos, puede ser una mezcla de las dos, pero si el cuerpo no tiene estrés, por así decirlo, el cuerpo va a manejar la enfermedad de una manera más fácil. Entonces, cuando tú te alimentas bien, tú le bajas la carga del estrés al cuerpo y eso va a ayudar a que puedas... impacta positivamente en ti, Mira, claro. Por ejemplo, tengo una amiga, su abuela le dio demencia. Y una de las cosas que estuvimos hablando fue, ok, ella me decía, ¿hay alguna manera en que se pueda alimentar? Yo le digo, mira, yo no te puedo asegurar que yo le voy a quitar la demencia a tu abuela. Las recomendaciones que yo te puedo dar son estas, yo se las di. O sea, yo ni siquiera tuve consulta con su abuela, le di las recomendaciones que yo consideraba a ella. Baja el azúcar, baja los carbohidratos. Y ella me dice, evidentemente, no hubo como un estado de cero demencia, por así decirlo, pero una mejoría increíble. Ella me decía que los episodios dejaron de ser tan seguidos. Claro. Entonces, claro, eso hace que la situación sea más manejable. Con el Alzheimer sucede lo mismo. Sin embargo, mi recomendación es siempre, si tú lo haces antes, porque el tema con el Alzheimer es una enfermedad que es muy silenciosa, empieza 20 años antes de que te diagnostiquen. Entonces, allí donde la prevención es importante, es allí donde hacernos cargo hoy, aunque no tengamos nada, es importante, porque de repente cuando en el momento en que te la detectan, puede que ya sea mucho más complicado. Entonces, yo sí creo que la alimentación va a ayudar. Por ejemplo, sucede con los niños que están en el espectro del autismo. Está altamente determinado que una de las cosas que sucede con estos niños es que la genética hace que la química de su cuerpo funcione de manera diferente. La microbiota está como más susceptible a ciertos cambios. Entonces, cuando estos niños consumen azúcares, gluten, lácteos, la química del cerebro hace que tengan de repente mayor aleteo, o sea, tengan, digamos, menor manejo del cuerpo. Yo no soy experta en autismo, quizás hay, digamos, términos que estoy diciendo de manera incorrecta, pero lo que quiero dejar aquí como digamos, aprendizaje es que la alimentación ayuda a que haya un mejor manejo de la situación, a que en cualquier diagnóstico. Entonces, y en el caso sé que en el caso del espectro del autismo es una de las cosas que he estado leyendo mucho últimamente y ayuda muchísimo. Por ejemplo, está determinado que cuando hay niños que les bajan el gluten, le eliminan las azúcares, las harinas, los lácteos, porque la caseína del lácteo también afecta el sistema opioide, hace que, por ejemplo, los niños que son muy hiperkinéticos, que necesitan como manejar su energía corriendo, moviéndose, entonces quizás en salones de clase puede ser un poco, digamos, para manejarlo por la educadora puede ser un poco retador, hace que los niveles de energía bajen, que la concentración mejore, que el aprendizaje mejore. Entonces, la alimentación está muy, muy afectada, porque al final el cuerpo es una gran cantidad de reacciones químicas pasando simultáneamente. Entonces, lo que tú le introduces al cuerpo es como el iniciador de esas reacciones químicas. Entonces, eso va a depender que se vaya hacia un lado o hacia el otro. Y ese hacia el lado, hacia el otro, básicamente hacia el lado donde funciona todo bien y tiene salud, o hacia el lado donde se van generando mutaciones genéticas, donde se va generando el cáncer, donde se van generando células cancerígenas, donde se van generando una gran cantidad de deficiencias que te producen enfermedades. Maravilloso. Y yo ahorita que acabas de verdad me trajiste a un tema, un punto, yo le he compartido a mi hermano, y esto lo digo con completa responsabilidad de mi parte, no responsabilidad de Vanessa. A mí me ha llegado mucha literatura y hay una chica que vive aquí en Montreal que yo ya le había hecho una invitación, no se ha dado la oportunidad, pero si me escuchas vas a saber quién es. El tema del Asperger, yo sí tengo información, literatura que está muy relacionado al consumo de harinas.
Entonces yo le he compartido a un familiar muy cercano a mí estos tips de dejar de consumir todo esto, y tengo un sobrino que sí lo tiene y que hoy en día me sorprende cómo ha evolucionado y cómo ha habido un cambio en él a través de solamente consumir un poquito más de agua y dejar de consumir un poco más el tema de harinas. Así que yo sí considero, Vanessa, y lo digo con completa responsabilidad de mi parte, que sí la nutrición puede hacer un cambio maravilloso en la vida de todos los seres humanos. Y yo espero, de verdad, amigos, que seamos más conscientes al momento de comer, al momento de elegir qué es lo que nos estamos llevando a nuestro cuerpo, porque pues esta máquina nos va a acompañar toda la vida, Total. Vanessa. Es que toda el cuerpo, la vida. Este cuerpo es el único que tienes. Así es. No hay posibilidad de ir a un taller y cámbiame Ujú. esto, cámbiame el otro, ¿por qué no? Esa es una maquinita que nos va a acompañar hasta el momento final. Vanessa, de verdad te agradezco, de verdad aprecio mucho toda esta información, y yo quisiera que en algún momento en el futuro también te des otra oportunidad de venir aquí Con otros temas, cómo trabajar directamente ciertos padecimientos, quizá reforzarlos un poquito. Pero amigos, ojalá, Vanessa, me dejas tu información para que nuestros amigos te puedan contactar. Y deseo desde el corazón, amigos, de verdad desde el corazón, porque yo lo he vivido, de que seamos más conscientes, de que aprendamos que nos merecemos vivir en salud, ser más conscientes cada día de lo que consumimos, y aunque estemos rodeados de químicos, de productos que no son naturales, podamos saber elegir con inteligencia. Y que nos dan una satisfacción que solamente te dura 5 minutos. Momentáneo. Sí, solamente te dura 5 minutos. Miren, de verdad, yo, que fui una persona que consumí muchísimo azúcar por año, que creía que el azúcar me hacía feliz, que creía que la gente que consumía azúcar o que no consumía azúcar era aburrida. La gente que no consumía azúcar, para mí, yo creía que era aburrida. Ahora yo soy parte de esa gente aburrida y no soy aburrida. Claro. Y es increíble el cambio. O sea, siento no solo más paz emocional, porque el azúcar hacía que me irritara muy fácil, porque cuando dejas de consumir azúcar tienes un bajón y eso hace que cree una especie de irritabilidad en tu cuerpo. Llevo la vida mucho más calmada, tengo salud, o sea, el hecho de poder despertarme todos los días libre de dolor de cabeza, libre de dolor de estómago, no depender de pastillas, es maravilloso. Maravilloso. Es maravilloso y bueno, creo que todos tenemos derecho a sentirnos así. Es muy triste pasar la vida pensando que estamos defectuosos. Yo lo viví por mucho tiempo y creo estoy segura y lo vivo hoy, que hay otra manera de vivir y solamente tenemos que abrir la mente e ir adaptando a unos nuevos hábitos. Y muchísimas gracias por la invitación. Un placer, Vanessa, y de verdad aprecio mucho tu información, y de verdad, amigos, sigan compartiendo este podcast, porque yo les aseguro que siempre voy a tener información que a mí me sirve y que estoy segura que les va a servir a ustedes. Compartan, recuerden que estamos en Spotify también, para que sigan esas historias sin tener que estar pegados al teléfono, solamente escuchando, pero estos temas impactan positivamente en la vida de todos, así que con generosidad les agradezco que compartan, que se suscriban al canal. Y muchísimas gracias, Vanessa. Gracias por tu vida. Y déjenme decirles que Vanessa hoy es madre de un bebé. Sí, de 4 años. Y que la vida te ha cambiado, y que hoy desde la inteligencia emocional y saber cómo comes, pudiste desintoxicar tu cuerpo y hoy eres una mamá plena, feliz. Total, y tuve un embarazo maravilloso. Nunca se me inflamaron los pies. Nunca se me inflamaron los pies con el embarazo. Yo tuve miedo de tener diabetes gestacional porque mi abuela era diabética y bueno, ya sabía que había consumido mucho azúcar, y de hecho ahí está demostrado científicamente, al menos las estadísticas en Canadá, es que los latinos tendemos a tener diabetes gestacional, y creo que es porque consumimos mucho azúcar en general. Por algo será. Y no, la verdad, o sea, fue un embarazo donde no tuve ninguna dolencia, donde caminé 1 kilómetro el día que tuve el parto. O sea, de verdad que fue maravilloso, y me parece que es muy bonito, incluso a pesar de que fue en medio de la pandemia, poder haberlo vivido con tanta tranquilidad, porque creo que había encontrado un punto de balance en mi cuerpo que me permitió disfrutarlo y bueno, tener un niño sano, que es lo más importante. Y la verdad sí, siento que para mí cambiar la alimentación fue maravilloso. Pues te agradezco, te bendigo, y gracias por estar en este podcast. Y no dejen de seguir este podcast, amigos, Sueños sin Fronteras, a través del canal de YouTube y en Spotify. Les agradezco y
Que tengan una semana maravillosa. Bendiciones a todos. Gracias, Vanessa. Gracias a ti.